los manuscritos del Mar Muerto o los rollos de Qumran, llamados así por haberse encontrado en cuevas situadas en Qumran, Cisjordania, a orillas del Mar Muerto. Son una colección de 972 manuscritos. La mayoría datan del año 250 a.C. al año 66 después de Cristo, antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. Los primeros 7 manuscritos fueron descubiertos accidentalmente por pastores beduinos a finales de 1946 o principios de 1947, en una cueva en las cercanías de Qumran, en la orilla noroccidental del Mar Muerto. Esa cueva, la primera del total de 11 descubiertas, será conocida posteriormente como la Cueva 1. 3 de los 7 manuscritos fueron adquiridos inmediatamente por el arqueólogo israelí Eliezer Lipa para la Universidad Hebrea de Jerusalén, mientras que los 4 restantes fueron comprados por el metropolitano de la Iglesia Sirio-Ortodoxa de Jerusalén, Mar Athanasius Samuel. En 1948, una vez proclamado el Estado de Israel, y con la inestable situación de seguridad como telón de fondo, Mar Athanasius saca del país los 4 manuscritos en su poder y los lleva a los Estados Unidos con la intención de venderlos. Pasarían 6 años hasta que en 1954, Yigael Yadin, hijo de Sukenit y también arqueólogo, consiguiera adquirirlos en nombre del Estado de Israel. De este modo, los 7 manuscritos encontrados en la Cueva 1 fueron reunidos de nuevo en Jerusalén a comienzos de 1955, quedando a cargo de la Fundación Santuario del Libro. Desde la inauguración del Museo de Israel en 1965, el Santuario del Libro alberga, exhibe y preserva los manuscritos para las nuevas generaciones. Tras el descubrimiento de la Cueva 1, la Escuela Bíblica Frank Casey y el Museo Rockefeller iniciaron una expedición conjunta bajo la dirección del padre Roland de Vos, con el objeto de explorar de una manera sistemática la región de Qumran. Se iniciaba así una carrera entre el equipo de arqueólogos y los beduinos que concluyó con el descubrimiento entre los años de 1949 y 1956 de un total de 10 cuevas que albergan miles de fragmentos pertenecientes a unos 950 manuscritos diferentes. Solo en la llamada Cueva 4, descubierta inicialmente por los beduinos, se encontraron unos 15.000 fragmentos provenientes de más de 500 rollos diferentes. En 1956 se descubrió la Cueva 11 y en ella los últimos manuscritos descubiertos hasta la fecha. Desde entonces se han encontrado en el desierto de Judea pequeños trozos de pergamino, pero ninguno de ellos proviene de la región de Qumran. Aparte de los primeros 7 manuscritos provenientes de la Cueva 1 y encomendados al Museo de Israel, la mayoría de los fragmentos encontrados por los arqueólogos y los beduinos son propiedad de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Algunos manuscritos o fragmentos de manuscritos se encuentran fuera de Israel en instituciones públicas, como el Museo Arqueológico Jordano en Amman o la Biblioteca Nacional en Francia, en París, o en manos privadas como la colección Schoyen de Noruega. Todos los manuscritos descubiertos en las cuevas cercanas a las ruinas de Qumran han sido datados en época helenística romana.
entre el siglo III antes de la era común y el siglo I de nuestra era. Para establecer la fecha de los documentos se han empleado diversos métodos, entre ellos la paleografía, que es el estudio de la escritura y signos antiguos, y el carbono 14, que es la prueba química empleada en materiales orgánicos. La mayoría de los documentos están escritos en pergamino y una minoría están escritos en papiro, que es un tipo de papel elaborado a partir de la planta del papiro. El estado de conservación de la mayor parte de los manuscritos es defectuoso. Solamente alrededor de una docena de ellos están bien preservados. Desde el punto de vista lingüístico, el hebreo es la lengua más extendida. La gran mayoría de los manuscritos están escritos en hebreo, en menor medida en arameo, y solo algunos ejemplares utilizan el griego. Desde el punto de vista paleográfico, la mayoría de los documentos están escritos con la escritura asiria o cuadrada, cuyo uso se extendió a partir del siglo VI antes de la era común. Alrededor de 14 rollos utilizan el alfabeto hebreo antiguo o paleohebreo, mientras que otros textos utilizan un sistema críptico que combina escritura especular y diferentes alfabetos. Los manuscritos hallados en el Mar Muerto constituyen el testimonio más antiguo del texto bíblico encontrado hasta la fecha. En Qumrán se han descubierto aproximadamente 200 copias, la mayoría muy fragmentadas, de todos los libros de la Biblia hebrea, a excepción de los libros de Nehemías y Esther. También se han descubierto copias de composiciones apócrifas y pseudoepigráficas, algunas ya conocidas como, por ejemplo, Tobías, Jubileos, el primer libro de Enoc, y otras completamente desconocidas, como el Génesis apócrifo o el rollo del templo, además de composiciones originales como la regla de la comunidad o el comentario de Habacuc, compuestas por miembros de la comunidad esenia que habitaba en el lugar. El yacimiento arqueológico de Qumrán está situado en el extremo noroccidental del Mar Muerto, a unos 35 kilómetros al este de Jerusalén. La opinión más extendida entre los investigadores es que ese lugar fue habitado por una secta judía llamada los esenios. La comunidad esenia, junto a los fariseos, saduceos, samaritanos, celotes, los seguidores de Jesús y Juan el Bautista y otros, constituían el tejido de la sociedad judía en la tierra de Israel desde el ascenso de los asmoneos, que es el año 166 antes de la era común, hasta la destrucción del segundo templo en Jerusalén en el año 70 de nuestra era. La comunidad esenia, que los manuscritos denominan el Consejo de Comunidad, se formó al parecer como consecuencia de las profundas controversias surgidas en Jerusalén acerca de cuestiones relacionadas con el culto en el templo, tales como el calendario, las leyes de pureza ritual, las ofrendas y los diezmos. Estas diferencias habrían llevado en últimas instancias al fundador de los esenios, llamado el Maestro de la Justicia, a que sus seguidores abandonaran el templo de Jerusalén al considerarlo impuro, separándose del resto de Israel y estableciendo en un determinado momento un asentamiento aislado en las inmediaciones del Mar Muerto. La comunidad de Qumrán constituía una comunidad aislada cuyos miembros albergaban expectativas mesiánicas. Su objetivo final era regresar a Jerusalén una vez llegada la hora de la salvación y reinstaurar el culto en el templo futuro y puro que, así creían, el mismo Dios habría de construir. Estas esperanzas se desvanecieron finalmente en el año 68 de nuestra era común, cuando el ejército romano destruyó el asentamiento de Qumrán en su camino a Jerusalén para suprimir la revuelta judía que llevaría 2 años más tarde la destrucción
del Segundo Templo. La opinión más extendida entre los investigadores es que los manuscritos formaban parte de la biblioteca de la comunidad de Qumrán y que fueron sus miembros los que los ocultaron en cuevas antes de tener que abandonar el asentamiento ante la inminente ataque de las tropas romanas, con la esperanza de recuperarlos de nuevo una vez pasado el peligro, lo cual no se pudo hacer. El estudio del contenido y significado de los manuscritos del Mar Muerto muestran un judaísmo diferente al judaísmo rabínico, pero que al mismo tiempo tiene varias coincidencias con el cristianismo, puesto que los manuscritos son contemporáneos a Jesús de Nazaret y a sus primeros discípulos. El estudio de estos es de gran utilidad para entender el nacimiento del cristianismo al interior del judaísmo. La expresión más clara del modo como los contemporáneos de Jesús interpretaban las Escrituras aparece en los manuscritos del Mar Muerto. Manuscritos copiados entre el siglo II a.C. y el año 60 después de Cristo, en un periodo bien próximo al del ministerio de Jesús y de la formación de los evangelios. Desde el punto de vista de la forma y del método, el Nuevo Testamento, en particular los evangelios, presenta grandes parecidos con Qumrán en el modo de utilizar las Escrituras. El uso similar de la Escritura deriva de una perspectiva de base parecida en las dos comunidades, la de Qumrán y la del Nuevo Testamento. Una y otra tenían la convicción de que la plena comprensión de las profecías había sido revelada a su fundador y transmitida por él en Qumrán. Para los esenios, el maestro de la justicia. Para los cristianos, Jesús de Nazaret. Durante un tiempo, varios autores mantuvieron que el cristianismo tuvo un origen esenio. Se identificaba a Jesús de Nazaret con el maestro de justicia que fundó la congregación esenia, autora de los manuscritos encontrados. Según esta corriente, Jesús habría celebrado la última cena en el día de la Pascua judía según el calendario de Qumrán. Esto en teoría resolvería los problemas de datación que se dan si se comparan las versiones de Mateo, Marcos y Lucas con la de Juan. Una posición menos extrema es la que considera que los manuscritos y especialmente la corriente espiritual y el testimonio de la vida de los autores de los manuscritos del Mar Muerto fueron una fuente del cristianismo primitivo y prepararon en el desierto el camino de Jesús. No sería extraño pensar que Juan el Bautista, cuyo ministerio se pone en las cercanías de Qumrán cuando él bautizaba, hubiese sido miembro, aunque solo es una teoría. En cualquier caso, lo que está fuera de discusión es la afinidad con algunas ideas aparecidas posteriormente en el Evangelio de Juan y otros libros del Nuevo Testamento. Diferentes escritos de Qumrán enfatizan temas claves resaltados por Jesús de Nazaret y los primeros cristianos, tales como la nueva alianza, la venida del Hijo del Hombre, el Mesías engendrado por Dios, el Espíritu Santo, el bautismo, el sacerdocio de Melquisedec, el rechazo a todo por la riqueza material, la condena del saqueo y la explotación, los hijos de luz, la justificación de la fe, la humildad, la pobreza en el espíritu, el perdón para quien se convierte, la corrección fraternal, la confesión, la enmienda mejor que el sacrificio de animales, la caída de los reyes de la tierra, el tiempo del juicio y una infinidad de enseñanzas resaltadas también por los primeros cristianos. Así que los manuscritos del Mar Muerto son una luz que nos ayudan a comprender todavía mejor el escenario donde se desarrolló el ministerio de Jesús de Nazaret. Esperando que esta información les pueda ser útil y si así lo es, te invito para que la compartas. Hasta un próximo video. Les saludo deseando que Dios les bendiga.